buenas tardes. En respuesta a la política pública del fútbol, pero sobre todo a la conversación en torno al clásico paisa que se nos aproxima, desde la Secretaría de la Juventud seguimos comprometidos con generar escenarios de pedagogía, de reflexión, de formación y diálogo en torno a la cultura del fútbol en nuestra ciudad. En ese sentido, hoy convocamos un diálogo en torno al clásico paisa, un evento de ciudad, una fiesta que nos convoca a todos, que alimenta la pasión de jóvenes, de muchos ciudadanos adultos también, que alimenta la pasión en los barrios y que históricamente también ha marcado la manera de vivir el fútbol en nuestra ciudad. En ese sentido, hoy convocamos a Pablo de la Barra Los del Sur, nos encontramos también con Alejandro y Michael de la Barra Resistencia Norte, y con ellos estaremos dialogando y hablando un poco sobre ciertas dinámicas del fútbol. Personalmente, yo soy muy futbolero, vengo de una familia del barrio Castilla, casi toda hincha del Poderoso de la Montaña, también tenemos hinchas del Nacional en la familia, pero casi todos somos hinchas del Medellín. Heredé esta pasión de mis abuelos, de mi abuelo Fabio y mi abuela Dora, que asistieron al estadio durante décadas, a quienes tuve la fortuna también de acompañar al estadio y con quienes durante casi toda mi vida he compartido esta pasión. También tuve la oportunidad de tener muchos amigos en el barrio y convivir con ellos, también conflictuar con ellos en torno al fútbol. Medellín es una ciudad en la que crecemos, sobre todo los varones, hablando de fútbol en nuestras calles. Es una ciudad en la que también hay el típico bullying entre ambos equipos, la típica conversación, donde al final vamos creando conjuntos y colectivos en torno al fútbol, y en ese sentido quisiera introducir la conversación con los muchachos en esa ruta, preguntarles cómo fueron llegando a esa pasión, a esa pasión por cada uno de sus clubes, cómo fueron heredando, cómo llegaron al amor por esos colores, y que nos cuenten ellos también cómo eran cuando pequeños, cuando chinguitas, cuando vivían esa alegría de compartir la cultura del fútbol. No sé, Pablo, si vos Bueno, arrancás. buenas tardes a todos acá presentes, a las personas que puedan escuchar y vernos, no sé si es la ocasión en este podcast. Bueno, yo empiezo a tener ese acercamiento con la barra más o menos en el año 2001, sin integrarla, pues por mi corta edad relativamente, pero en ese tiempo yo empecé a asistir a ir al estadio con una tía mía y con mi papá. ¿Cuántos años tenías, Pablo, ahí cuando En el estabas 2001 arrancando? tenía 8 o 9 años, eso, con una barrita que creó una tía mía que se hacía en Norte, se hacía llamar Barra Equilibrio Verde, ¿cierto? Entonces yo ya siendo niño ya ingresaba pues a esta tribuna y ya veía todo lo que era pues el fenómeno de la barra en ese momento, pues obviamente los del sur, ¿cierto? Que ingresábamos al norte obviamente pues cuando recibía Nacional del local y cuando no era un clásico. Entonces todas estas cosas me fueron llamando mucho la atención. Uno ahí era como una esponja, uno dejándose deslumbrar por este tipo de sucesos. Ya tenía pues otras anécdotas como ver la cuadra cerrada del barrio Nacional ganando en el 99, en el 2000 Copa Merconorte y así. Entonces ya esto fue pues llegando al estadio, y que por la cuadra donde yo vivía, yo soy nacido en el barrio Caicedo, después me transferí. Por la cuadra donde yo vivía habían unas personas que iban al estadio en ese tiempo, entonces ya empezaron a colocar banderas, los primeros sí, de la barra, y entonces yo, ¿qué es esto tan bacano? Entonces ya empecé pues como a digerir un poquito lo que era como ese fenómeno de ir al estadio, de sentir esa pasión. Ya cuando me hice más joven, me recuerdo que mi primer partido en la Popular fue un Nacional Tolima en el 2006. Fue un Nacional. ¿Y te acordás del resultado? Ganamos 1-0 con gol de... Quedamos 1-1 contra Tolima ese partido, quedamos 1-1. Quedamos 1-1 ese partido, me acompañó mi papá. Me acompañó mi papá ese partido a la tribuna, y ya yo dije, ya acá no me salgo. Y en ese año siguiente, en el 2007, nos pasamos a vivir al barrio Robledo. Entonces ya de ahí para acá yo empecé a engrosar lo que fueron las filas de un parche reconocido que se llama Los Zánganos de Robledo, y ahí para acá ya eso es historia. Listo, yo creo que vamos a hablar un poquito también de esa historia, de esa relación con la barra. Para Alejo y para Michael, dos preguntas muy en esa línea también. Ahondando de cómo es esa primera vez en el club, es como
el rol de la familia en ese acercamiento a ese amor por los colores, y no sé si Michael nos responde también el rol del barrio en ese acercamiento. Yo tengo una tesis y es muchos de los jóvenes de nuestra ciudad y de las juventudes de nuestra ciudad empiezan a crear sentido de pertenencia por sus barrios, por sus comunas y por sus territorios a partir del fútbol, de esos colores y ese trapo que dice Castilla, esos colores y ese trapo en verde y blanco y en rojo y azul que dice Belén. Ahí se va creando un sentido de pertenencia que creo que al final también podemos hablar de cómo ese sentido se puede volver liderazgo territorial ya para transformar cada una de las comunas. Entonces no sea lejos si nos contás del rol de la familia. Santi, muchas gracias primero por la invitación a todos ustedes, a los que nos están escuchando o nos puedan ver. Bueno, en mi historia familiar es muy gracioso porque la tía que me lleva al estadio era hincha de Atlético Nacional. El primer partido al que yo asisto es un partido Independiente Medellín versus Santa Fe en el año 2001. Ella siendo hincha de Nacional, pero que reconocía cuáles eran en esa temprana edad los colores que me llamaban la atención y los cuales moría y sabía desde Grita el pueblo clamoroso hasta No necesito que estés arriba, y fueron las primeras letras que escribí pues así como texto largo. Decide llevarme a ver un partido Independiente Medellín. Ese día nunca se me va a olvidar que la barra está tirando, no son extintores, se me escapa el nombre ahora de cómo se dice, nitro, algo así. Sal de nitro. Entonces eso me llamó mucho la atención y a esa cortada ya pensaba en lo que, bueno, me había llamado tanto la atención y no podía dejar de hablarle a mis compañeritos de colegio lo que había vivido. De ahí parte el hito de la Copa Libertadores del año 2003, donde mi tía me llevaba a todos los juegos del local, y a partir de ahí se generó como ese vínculo entre ella y yo, de que a pesar de ella ser hincha Atlético Nacional, siempre decidió hasta el día de su muerte acompañarme y alentarme a que siguiera Independiente Medellín, a donde fuere ya cuando tuve la edad suficiente para ir solo. De parte del otro lado de familia, siempre he tenido una familia ligada al fútbol, pero nunca al fanatismo. Me hago explicar. He tenido un tío que ha trabajado con el gramado del estadio, con todo ese tema a los alrededores del fútbol, pero que no entendían en su momento qué era tener un integrante de la familia en una barra popular. Toda esa imagen mía les fue cambiando a través de todos los procesos de la cultura del fútbol, donde se han podido ir demostrando cómo se puede ser un barra inteligente, cómo se puede ser un barra que aporta para la sociedad, que cree en lo que... Es que, a ver, todos, bien o mal, tenemos amigos hinchas del otro equipo, queramos o no, o como lo menciono yo, finalmente somos colegas que simplemente ellos tienen una camisa de un color totalmente distinto al nuestro. Es una estupidez que derramemos sangre por algo que debe ser alegría, fiesta y pasión durante 90 minutos, pero que para nosotros en nuestro estilo de vida que hemos escogido se lleva y abarca el 100% de nuestra vida, porque te digo, Santi, cumpleaños, fiestas, reuniones, meses con la pareja, lo que sea, si ese día juega Medellín, no hay algo de la barra, lastimosamente se deben de ver aplazados, porque pues es el lugar que hemos escogido y es el lugar en el que personalmente me quiero morir ahí, de viejito claramente está. Alejo, ahí para ahondar en una cosita que venías diciendo, ¿cómo es esa reacción familiar de...? Porque ellos heredan, en muchos casos las familias heredan ese sentimiento por los colores, y te ingresan, como vos decís, al mundo del fútbol, pero también hay una barrera para ellos con respecto a la vida del barra. Entonces, ¿cómo es esa primera reacción cuando ellos te ven muy involucrado en el mundo de la barra? Y hoy ya, ¿cuál es esa perspectiva de ellos también? Si ha cambiado, si es la misma. Claro, Santi, es que no es mentira que por el pasado violento de las barras, el pensamiento de una familia hacia un integrante de la familia que fuera barra es de consumo de drogas, violencia, armas, cuchillos, y cada uno, el compañero de Nacional lo decía, somos esponjas, absorbemos, pero creo que todos tenemos la madurez suficiente para absorber lo que queremos absorber. Yo me quedo con los amigos, con las anécdotas de viaje, con que si en un bus solo hay un plato de comida, entonces
todos comemos de ese plato de comida, eso es lo más importante. Obvio es difícil hacérselo entender a la familia, es difícil hacerle entender que uno no está en la barra por los excesos de vida que se pueda tener, por la violencia, por la drogadicción, sino que por el contrario, uno antes trata de luchar o atajar con los mismos integrantes del grupo de uno o los amigos más cercanos del grupo de uno cuando los ve muy mal por esas situaciones. Hey, para un poco, hey, mira, necesitas ayuda, vamos a buscarla. Entonces cuando encuentran en uno un liderazgo o una voz de aliento a que las cosas cambien, la familia empieza también a hacer esa introspección de que, bueno, yo sé lo que crié, es que la familia misma sabe qué ha criado, qué valores le ha dado. Entonces no se puede dejar llevar porque las masas sean un fenómeno grande que pueda llevar a que adoptemos cosas malas. Seguramente habrá adoptado un montón de comportamientos negativos que ellos no conciban, pero también realmente ellos han entendido que el estilo de vida que yo llevo no es nocivo, sino que por el contrario me ha llevado a formarme como persona. Que eso es toda una batalla. Michael, y con respecto al territorio, ¿vos de qué barrio venís? ¿De dónde naciste? Bueno, soy Michael Suárez, conocido como Cejas Negras. Toda mi infancia y mi juventud es de la Comuna 3, por el lado de Manrique, pues conocido como La Viña. Pero pertenezco al parche de Campo Valdés, en la Comuna 4. ¿Por qué? Porque un primo mío fue el que me animó a ser hincha del Medellín. Mi primer partido fue en el 2004, en Envigado. Yo cumplía 10 años. Y no, ese fue el mejor día pues que llegó, uy, güey de puta, perdón. ¿Y te acordás del resultado? No me acuerdo del resultado, pero sí me acuerdo de la fiesta. David González me entró de la mano, por ahí tengo fotos de eso, porque yo pertenecía pues a la escuela de fútbol de interés social de Alcaldía Envigado. Entonces de ahí pues hubo como un lazo y me entró David González, ¿no? Eso fue sensacional para mí. Y entrar al estadio y ver esa media tribuna pues de Envigado, toda esa barra alentando, fue bastante agradable. Mi primera vez en el estadio fue en el 2006, partido Medellín-Bucaramanga. Ese partido Medellín goleó, mejor dicho, ni siquiera había entrado a la Popular y ya Medellín había hecho como 2 goles. Eso fue un 5-0, creo. Un 5-0. Ese fue mi primera vez en la tribuna. Y ya como con el parche de Campo Valdés, al que pertenezco pues, hace más de 15 años, fue en el 2008. En el 2008, Medellín América. Eso pues integrando pues los muchachos pues que fundaron el parche por la Camilo Torres. De ahí salimos un bus y no, desde eso pertenezco pues al parche de Campo Valdés. Y a la barra, integré pues desde el 2010, hago parte de la banda de Los Trapos, la banda pues que se encarga pues de decorar las populares. Somos los primeros en entrar y los últimos en salir. ¿Qué les decían en Campo Valdés y en general también si alguno quiere añadir, como cuando estaban armando ese grupito, cuando se reunía ese grupito que después se montaba en un bus y después se encontraba otra vez en el estadio para regresar al barrio en el mismo bus, que ya eran conocidos del barrio, que eran de varios colegios de la zona? Yo vi un poquito esa experiencia con Desastre en Castilla. Tengo que decir que yo siempre fui muy mal barrista y solo me aprovechaba de ellos para tener el transporte de ida y vuelta realmente, pero esa experiencia también va generando unos comentarios en torno a la gente del barrio y eso también se va transformando con el tiempo. También hay para introducir que hoy en Medellín muchos de los que fueron barristas en el pasado son parte de CCP, Cediles, de JAL, están adquiriendo liderazgo territorial, y también como para que nos hables de eso, cómo ha ido cambiando eso, porque antes la gente afuera decía otras cosas y a medida que las barras van interviniendo el territorio, pintando, arreglando parques, haciendo actividades, va cambiando la perspectiva. No sé si nos contás de eso o alguno de los muchachos nos sume. En el barrio Campo Valdés se realiza el torneo de la Resistencia Norte hace más de 10 años. Entonces eso ha hecho como un enfoque social en el territorio.
Nosotros pues ahí en el Parque El Calvario tenemos glorieta pintada, tenemos pues varios murales por ahí por el alrededor y ¿cómo se dice? Entonces, y la integración con la comunidad ha sido agradable. Pues siempre hemos sido pues vistos como jóvenes pues que nos gusta el deporte, pero también hemos contribuido mucho en lo social. Ahí sobre todo para decir es que ser barrista en Medellín tiene como muchos contenidos y muchos significados y tradicionalmente, sobre todo desde los medios y las instituciones, se nos han planteado algunos. Alejo hablaba del tema de consumos, con Pablo también se mencionaba un poco de la violencia y en últimas como que nos olvidamos de que el contexto ciudad en el que crecemos tiene todos esos elementos y que realmente si eso se manifiesta en el estadio es también la expresión de que la ciudad se está viendo materializada y las dificultades y los retos que tiene la ciudad se materializan también en el estadio. Muchas veces se ha querido como extraer la violencia en el fútbol del contexto y no es porque haya ahí unas personas esencialmente violentas, sino que hay un contexto de ciudad que crea unas condiciones para que la gente piense de unas maneras y lo mejor aún es que no toda la gente piensa de las mismas maneras, que también es otro mensaje que hay que dar. Ser barrista significa muchas cosas, significa ser artista, significa ser rebelde, significa ser... Con el paso del tiempo, Santi, más con el paso del tiempo que en los 25, entre los 25 años que lleva, 25 30, extendámonos un poquito, 25 30 años en que se empezaron a formar unas barras más diferentes acá en la ciudad de Medellín y ya venían pues algunas en Colombia o algo. El barrismo ha mutado, ha cambiado en diferentes sentidos con características que tú antes las estabas enumerando, ¿cierto? Pero yo creo que en parte lo más positivo es que ha cambiado para bien, porque yo creo que para nadie es un secreto que el fútbol, en ese fenómeno del nacimiento del barrismo acá en Medellín, entre el 97, 98 hacia hoy Esas en día, fechas que estábamos diciendo en que empezamos a ir al exacto, estadio. eso fue un boom. Eso fue un boom extremadamente grande para la ciudad y en su mayoría eran jóvenes. Yo creo que para las dos barras, los líderes de nuestras barras eran los que hoy tenían por ahí 20, 25 años, algunos hasta por su manera de llevar la vida siendo más jóvenes, de pronto también tenían un liderazgo puede que no muy positivo hoy en día, pero que en su momento pues pasaba y que hoy nuevamente era una realidad en su momento. Entonces se ha cambiado con el paso del tiempo y yo creo que no ha habido el reconocimiento suficiente por parte de más directamente como del periodismo y de algunos cuantos políticos, por decirlo así, ¿cierto? Porque mucha gente reconoce que los barristas eran eso primero, muchos los trataban de gamines, de vándalos, aún hoy en día, y no vamos a decir que en nuestras barras de pronto lleguen integrantes o lleguen personas de la ciudad que van al estadio y pues lastimosamente venimos de una sociedad que tiene todas esas cosas que tú enumeras, cosas buenas, cosas malas y que todo eso va a un sector que le llamamos populares, ¿cierto? ¿Qué pasa? No las 10.000 personas que hay en una tribuna popular un día de partido no son de las barras, eso no es un secreto para nadie, o no sé si para alguien es un secreto, ¿cierto? Entonces, y la barra organizada como tal, pues no tiene la capacidad de controlar gente que nada tiene que ver con ella, ¿cierto? Pueden haber externos, puede haber gente infiltrada, puede haber un montón de cosas. Claro que dentro de las barras también hay personajes que, sí, porque es un reconocen pues espectáculo, también que manejan una idiosincrasia diferente. que es un espectáculo público que le vende boleta libremente al... Pero de ambas barras podemos decir que pues, han hecho procesos, por ejemplo, con los temas de los muchachos que ponen a que velen por la seguridad así de la tribuna, que los referencian más, que han sido propuestas y han dado mejores resultados que la misma fuerza pública. Que ahí, Pablo, vale mucho la pena también poner a conversar esa evolución del barrismo con la evolución de la ciudad. Pues porque la ciudad también se ha ido transformando en los últimos 20 años, tiene mayor acceso a educación superior, tiene unas condiciones de seguridad diferentes, mayores oportunidades para los jóvenes y siento que vos tenés razón en que hay actores de los medios de comunicación, del periodismo, de ciertos actores políticos que no han actualizado la manera de leer el barrismo al momento actual y lo siguen leyendo con los contextos de 2000, 2001 que fueron muy difíciles para la ciudad, eran
clásicos con vidas perdidas en el marco de los alrededores del estadio, con vidas que ni siquiera se perdían en muchos casos a partir de uso de armas blancas, sino de armas de fuego ya propiamente. Entonces también nos hemos olvidado un poquito de esa evolución y es importante que la retomemos. Es que mira, Santi, que no por nada Galeano dice que el fútbol es lo más importante, las cosas menos importantes. Es que esta ciudad ha tenido cambios culturales desde que las barras llegaron a ellas, y antes seguramente las barras éramos un dolor de cabeza. Y yo te voy a decir, y además que el compañero de Nacional también lo sabe, a cuántas familias las barras de esta ciudad, solo hablando en marco de ciudad, le calmaron el hambre en la pandemia, cuando las instituciones quizás no llegaban. Las barras de sus recursos, de su propia voluntad, le calmaban el hambre a varios chicos. O cuántas veces un pelado que dice, parce, no tengo cómo pagar un estudio, ayúdenme a conseguir de la mano de la secretaría, se le consigue un estudio para que termine su bachillerato y el día de mañana pueda tener un trabajo mejor. Es que para nadie es un secreto de que las barras simplemente son el reflejo de una sociedad. No podemos extraer a un chico de la Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3 de necesidades a que llegue al estadio y tenga que vivir un mundo perfecto, un mundo ideal. No va comportarse como el ciudadano ideal. No va a pasar. Por eso somos barras populares, y por eso también aprovecho y hago un llamado personal, y es que a todo aquel que se le ocurre hoy en día llamarnos barras bravas, que mejore el léxico. Es que nosotros no somos barras bravas, eso utilicen en el sur del continente, nosotros somos barras populares. ¿Por qué populares? Porque es que en nuestra barra llega a conversar el integrante de estrato 10 hasta el habitante en situación de calle. Acá no discriminamos a nadie, y eso quizás es lo que enmarca que seamos el círculo juvenil, y creo que ya la palabra juvenil se le queda corta, el círculo social más grande y más contundente de la sociedad hoy en día, porque lo hemos demostrado en movilizaciones sociales como fue el año pasado, lo hemos demostrado en situaciones complejas, lo hemos demostrado en situaciones buenas. Es que, Santi, las barras hoy en día han salvado vidas. Antes las arrebataban, las barras hoy en día salvan. Entonces un parcero que esté en situación de depresión y ese día hay reunión del combo y ese día tenía planeado suicidarse, ese día no lo hizo porque había reunión del combo, porque había partido del rojo, porque había una actividad de la barra. Entonces, ¿qué más quieren, qué más esperan de nosotros? Que hagamos cuánto más trabajo para cambiar el chip. Simplemente hay algún sector de la sociedad, de la prensa, que no le conviene vernos así, que nos miran como, no sé, por encima del hombro. Y yo apuntando, agregando lo que dice el compañero, es que eso es como el típico ejemplo de donde en un hogar van y sueltan al niño al colegio, a que lo críen allá, y a que creen de que como sea el niño es porque los profesores tienen la culpa, cuando no es así, cuando los valores deben de partir de casa, y la seguridad y todas las garantías para que en una casa puedan haber buenos valores, la tiene que brindar el Estado, ¿cierto? Que esa analogía está perfecta, poderosísima. Cierto, es algo así. Entonces llega la persona con sus miles de problemáticas a un estadio de fútbol y las barras velan porque mayoritariamente no pase nada, es que a nadie le conviene. Que y los medios de comunicación, las autoridades están esperando que el estadio sea el que les enseñe. Esa entrevista no va a servir esa entrevista llegará, uno que llegará a 1000 likes en Facebook, ¿cierto? No va a ser compartida, no va a tener el boom de escándalo que tuvieron algunos inconvenientes semanas anteriores, ¿cierto? Porque esto que construimos ciudad, donde somos capaces de dar cara, mirarnos unos a los otros sin que pase nada, dialogar, este ejercicio no da plata, no da likes, no da clics, no da visibilidad. Pero a los que estamos acá nos da una satisfacción impresionante, porque saber que estamos haciendo algo positivo por la sociedad, así no lo valoren. Yo para introducir también un poquito el tema del clásico, y ahí Michael va a tener un rol muy importante porque vamos a hablar de todo el trabajo que implica también ser barra. Ya hablamos un poquito de todo el contenido social, familiar y territorial. Me quedé sorprendido porque viendo las fechas que dieron, yo fui al estadio primero que ustedes tres. Para mí es totalmente sorpresivo.
Yo fui al estadio por primera vez en el 98, perdimos con Millonarios y jugaba, me acuerdo mucho que jugaba Núñez, Jorge Núñez, el delantero paraguayo. Él ayudó mucho a la barra en sus inicios. Y me acuerdo que en esa época me llevaban mis abuelos, también tengo el recuerdo de que se hacían en Oriental y me daba, ¿cómo decirlo? Me daba mucha pena cuando ellos arrancaban a cantar. En esa época el canto típico era Dale, dale rojo y me daba mucha pena y me escondía en las graderías. Siempre fui como muy malo para exponerme, pero me quedo muy sorprendido porque fui primero, yo tenía 4 añitos, pero es que en mi casa sí son fanáticos del poderoso. Michael, entonces se viene clásico este fin de semana y eso también es una oportunidad para que hablemos de todo el esfuerzo y el trabajo que implica ser barrista y a ver si nos cuentas qué implica una semana de clásico, por ejemplo, para la gente de los trapos. Bueno, el partido es el sábado en la noche. Ya desde hoy se viene la previa. Tanto logística como organización, como los parches van preparando y juntando pues como sus salidas, como la logística para llegar al estadio. Y desde los trapos pues los clásicos sí son pues algo que nos motiva, porque tenemos que estar desde mucho más temprano, tenemos que preparar todo, organizar todo desde días antes inclusive, para que se llegue la fiesta de la mejor manera. Alejo, ahí, ¿qué tiene para añadir? ¿Qué sorpresas hay? Mira, no te voy a contar obviamente qué vamos a sacar ni nada de eso, pero te voy a poner un ejemplo y te voy a contextualizar, Santi. Yo llego de Uruguay el jueves a la noche y el viernes ya estaba pensando qué íbamos a hacer. El sábado tuvimos reunión de parche, ayer domingo no hicimos nada pues porque es un día más familiar y hoy ya tengo el celular explotado, que hay que comprar esto, hay que hacer esto, mándeme plata para esto. Entonces el clásico se vive a full, a tope, porque la idea es que la barra y los parches de la barra se vean representadas a full, que el compañero que estudia en un colegio, en una universidad, o los que tienen compañeros del otro equipo en el trabajo puedan llegar a decirle, hey, ve, sacamos esto mejor que ustedes, cantamos un poquito más que ustedes, o ustedes no hicieron esto y nosotros sí. Folclor puro, que queda ahí. Que ese es un folclore que también es muy potente de nuestro fútbol y es que hemos pasado, y creo que también es el futuro que tenemos en la evolución de nuestra política pública, y es empezar a transitar la rivalidad de la violencia a la rivalidad de la cancha, el de lo que vos decís, la rivalidad de los trapos, de los colores, de los cánticos, incluso la deportiva, de las jugadas dentro de la cancha, los túneles, los goles, las atajadas, y esa es una evolución. Pablo, con los del sur, ¿cómo es la dinámica? ¿A qué horas inicia un día de clásico, por ejemplo? Bueno, en cuanto a la dinámica de lo que se prepara para el clásico, pues yo creo que también es más o menos parecida a las dinámicas pues, de la demás hinchada. Hay días de anterioridad en cuanto a lo que es toda la organización de un clásico, licitar permisos, coordinar con diseñadores, arquitectos. En la barra hay un comité de salidas, ¿cierto? La barra se divide pues, por sus grupos. También en cuanto a la dinámica de qué vamos a sacar, qué trapos vamos a sacar, ¿cierto? Entonces, si la dinámica va, por ejemplo, con tifos, plásticos, lo que llamamos chorizos inflables, entonces ya el comité de salidas ya se va encargando de eso. O si es, por ejemplo, que debemos hacer un trapo, entonces ya los de trapos debemos hacer la función de realizar un trapo, de pintarlo, o si el que vamos a sacar es algo viejo y necesita una costura, revisar banderas gigantes, cosas así. Hay mucho trabajo demasiado. De fondo. Entonces, ¿Y cuáles son las...? Bueno, entonces anotando pues también que un día de clásico, yo creo que nos hemos encontrado, ya hemos pasado por todos los horarios. Ya hemos pasado por todos los horarios para ingresar al estadio, hasta desde las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, hasta el mediodía. ¿Y cuántas personas más o menos necesita la preparación de un clásico desde la barra? Desde la barra, más o menos son relativamente entre unas 200, 300 personas, depende de la parafernalia que se vaya a sacar. Yo creo que un tifo se le pide el favor pues a las personas de los integrantes de los diferentes combos que manden gente de a 2 integrantes para organizar la salida, más los que son el núcleo central,
entran los de trapos, entran la instrumental, entonces más o menos es un núcleo más o menos de unas 250 a 300 personas. Pablo, y en este momento estamos viviendo un contexto muy particular, incluso un poquito lamentable en torno a la política pública y la relación del Club Atlético Nacional con su barra organizada. Eso implica como unas expectativas y unas preocupaciones para el partido de este fin de semana. ¿Qué sensaciones tiene hoy la barra en torno a la posibilidad o no de participar, por ejemplo, de la fiesta del sábado? Santi, mira, la barra, el lema de nosotros es siempre presentes, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a querer estar detrás del arco o en la tribuna donde nos ubiquen alentando a Nacional. Creo que ayer se da un momento en que también la gente estaba muy tensa, el ambiente estaba muy tenso por lo que podría pasar en Envigado, donde nos dieron la oportunidad de demostrar que nosotros somos una barra comprometida pues con la convivencia en cuanto a la ciudad de Medellín, al departamento y al país, ¿cierto? Y en cualquier lugar donde Nacional juegue. Para este clásico la intención es que nos dejen entrar con todo el compromiso de la convivencia, tanto en el estadio, en los alrededores y en los barrios. Yo creo que tú que estás acá a mi lado y otros compañeros como el Checho, otros personajes que nos han acompañado en todos esos procesos y funcionarios que han llevado durante años este proceso de la cultura del fútbol y otros acompañamientos, son testigos del trabajo que nosotros hemos hecho por mantener la convivencia. Pero pues retomo unas palabras anteriores, pues obviamente hay cosas que son externas a nosotros, pero el compromiso de la barra totalmente es disfrutar un clásico en paz, en convivencia, como ahorita lo decía uno de los compañeros, acá todos como paisas, como de la ciudad de Medellín, habitantes del departamento, todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo hincha del equipo contrario, y sería la invitación y sería lo más lógico a que convivamos en paz. Ojalá podamos disfrutar de la fiesta de este fin de semana todos juntos, que todos podamos hacer partícipes de ello. Voy a aprovechar esa pregunta también para pasar a otra que puede ser interesante, y es, nuestra ciudad ya tuvo en ese pasado de dificultades en el marco del fútbol, varios clásicos y partidos a puerta cerrada, que es también el contexto más doloroso para un barrista. Yo recuerdo uno de los primeros, creo que fue en 2001, 2002, que incluso el alcalde Luis Pérez en aquel momento puso hinchas de cartón en las tribunas. 1-1 quedó ese clásico. Sí, 1-0 gana con gol de empate. Sí. Yo creo que es 1-0. Con 2 golazos de cada equipo. Con gol de Leal. Y el gol de Trianón Agudelo, si no es Jorge Agudelo. ¿Sí fue taquito ese? No, fue como, no recuerdo bien la estructura, pero Fue un empate, un empate. Sí. Yo creo que no. Bueno, queda la apuesta. Si yo gano, me invitan a Pola. Fue como una englobada, yo creo que fue picadita al arquero. El del Leal, sí me acuerdo nítido. El típico gol de Leal de casi mitad de cancha. Y el de Nacional fue como una gambeta y una picadita al arquero, creo que picaba algo así. Y en esa ruta entonces preguntarles por esa sensación. También tuvimos hace no más de 8 años, 10 años, varios clásicos, muchos clásicos con una sola hinchada, que incluso en muchos contextos se prestó para inconvenientes de seguridad, porque lo que dice Pablo es muy difícil decirle a alguien que toda su identidad está constituida en torno al fútbol, sus deseos y sus placeres, que no asista al partido más importante de su ciudad. Entonces, ¿cómo se vive y qué opiniones y qué reflexiones nos surgen de ese fútbol sin hinchas? Santi, mira, yo creo que lo primero es como entender que esas entidades que solo les encanta sancionar el cemento y nunca preocuparse por el tejido social, es llamarlos y decirles, bueno, venga, miren el ejemplo de la cultura del fútbol, que ha dado, que ha dejado. Por índices lo podemos medir. ¿Cuánta violencia había en un clásico antes de la cultura del fútbol y cuánta hay hoy con la cultura del fútbol? Sancionar el cemento no es la herramienta, nunca va a ser la herramienta, y mucho menos decir, no, es que hoy solo ingresan los hinchas de Medellín, o hoy solo hinchan los hinchas de Nacional. Muchachos, eso no funciona, porque si vamos a ciudades, a Pasto, a Bucaramanga, a Barranquilla, donde no tenemos entrada, igual vamos a entrar. Como pretenden decirnos que nuestra casa, que es el estadio, que no vayamos.
No, no funciona así, funciona sentándonos a hablar, llegando a acuerdos, diciendo, listo, ustedes van por esta ruta, nosotros por la de nosotros, ustedes entran a esta hora, nosotros a tal otra. Es que ha funcionado. Yo no entiendo por qué destruir lo que ha dado frutos, por qué cortar el palo que frutos da y entonces sembremos otro a probar a ver cómo funciona. No podemos retroceder. Michael, si quiere añadir algo ahí. No, pues cuando fueron esos clásicos de una sola hinchada, se vive muy diferente, porque no hay, pues, porque no está la sensación del rival. Entonces, creo que opaca un poco esa cultura, la fiesta. Ahí también eso nos da la oportunidad de hablar de los logros, eso es uno de los grandes logros y de las grandes evoluciones de la cultura del fútbol, que es un proceso que lleva bastantes años en la ciudad, ya va para más de una década, incluso más de un gobierno en la implementación. Este gobierno ha estado comprometido con su implementación desde la Secretaría de Juventud, desde la Secretaría de Seguridad, teniendo presente también que hubo una pandemia en el intermedio de ese proceso, que el fútbol presencial realmente regresó hace poco, para ser sinceros, y ahí está la ruta de articulación. También aprovechar este espacio como para dejar la pullita a quienes han aprovechado los medios de comunicación para hablar de que hay una relación de utilitarismo entre las barras y la administración municipal. Realmente es una relación histórica que, como los muchachos presentan acá, ha tenido frutos, y también dejar la pollita a quienes han señalado que la Secretaría de la Juventud ha sido uno de los más comprometidos con esa relación utilitarista. La verdad nos avergüenza ser parte de esa relación. Estamos muy orgullosos de que a través de nuestros procesos de la formación, de la pedagogía, de la sensibilización, del arte y la cultura, estemos trabajando con las barras para transformar sus realidades y para transformar también la forma en la que se vive el fútbol. Entonces ahí voy a entrar muy brevemente para que hablemos y para que sean ellos mismos quienes nos hablen de esos procesos de articulación de la política del fútbol que nos ha permitido transformar ese momento del fútbol sin hinchas, desde sus visuales. Con Resistencia Norte ha habido un contenido muy de arte y cultura, no sé si nos cuentan un poco qué hemos venido haciendo ahí, y con los del sur hay un contenido de memoria muy potente por lo que hablábamos al inicio de la charla, y es el barrismo está conectado con los territorios, con los liderazgos y también con la memoria, los conflictos y el pasado de esos territorios, y los del sur se han esforzado mucho estos 3-4 años en pensarse esa relación memoria. Pablo, si arrancamos por acá y nos contás qué hemos hecho, porque hay como en el aire esa duda o esa pregunta de medios y políticos de en qué se invierten esos recursos. Sí, Santi, mira, de la mano de la Secretaría de la Juventud en la barra Los del Sur, como tú lo mencionabas, durante ya unos 4 años, durante esos 4 años se han realizado varios procesos de formación, ¿cierto? Haciendo mucho énfasis en el tema de la memoria ciudadana, donde ayudamos y donde recibimos acompañamiento de cuál es nuestra relación con los territorios, cómo me identifico yo con la cuadra, con el callejón donde vivo, con esa pared donde de pronto hice un mural, ¿cierto? Las calles que transitaba para ir al estadio, las personas que fui conociendo durante el camino, durante las calles que recorrí, ¿cierto? Qué lugares han marcado la violencia de mi barrio, tanto de pronto en el tema del barrismo como en temas externos, pues, de ciudad, ¿cierto? Entonces, por ese lado hemos hecho un proceso donde más o menos unos 350, 400 jóvenes de la barra han sido formados en cuanto a ese conocimiento y a esas temáticas, donde nos ha ido supremamente bien. Yo fui uno de los partícipes del último proceso que se realizó con las personas con los integrantes de la comuna nororiental, y en ese año fuimos invitados las personas de los de Trapos, en el cual yo uno de nuestros alumnos destacados, con sinceridad. En la historia de Baristo. Eran procesos y con unas temáticas demasiado impactantes para nuestra vida, porque uno muchas veces no se para a mirar de dónde viene, ¿cierto? Y es algo que también, por ejemplo, hablamos de otra falla de este país, es que historia no le enseñan a nadie, ¿cierto?
las instituciones públicas no dan historia y el que no sabe dónde viene no sabe para dónde va, ¿cierto? Entonces es algo que ha sido muy relevante para la barra y que esperamos no termine, que antes se abonen otros temas más como el de sembrar paz, donde en los territorios también se ha identificado con las personas de las barras y se han hecho huertas comunitarias, se han organizado parques y otros procesos más Que ahí habría que decir, Pablo, también que es un esfuerzo desde lo público también por fortalecer ese componente social y cultural que tienen las barras, pero las barras por sí mismas también tienen sus propias iniciativas y sus propios esfuerzos. Exactamente, inclusive, no sé si hablo por otros, pero en cuanto a los del sur, y yo soy consciente de que en casi todas las barras del barrismo colombiano, porque me saldría yo del fanatismo, porque uno quiere es que verdaderamente al barrista lo reconozcan, y en todas las barras hay cosas valorables que han hecho, ya sea personajes individuales o como grupo colectivo, ¿cierto? Sí, ha habido procesos ambientales. Exacto, entonces de diferente. Nosotros en los del sur yo creo que empezamos los programas sin intervención del Estado, se empezaron siendo con mucha autogestión, ¿cierto? Primero se empezó con autogestión, la Navidad Verdolaga, que yo creo que este año cumple 25 años, 24. Contanos ¿cierto? más de ese proceso porque eso nos da de la dimensión de ese componente social. Navidad Verdolaga es una actividad navideña que hacen Que la barra. realizamos la barra y ya con el paso del tiempo se fue realizando en muchas barras. En la barra la Navidad Verdolaga es el proceso más viejo con más de 20 años de existencia, donde hemos estado en todas las periferias y ha sido tan masivo que ya hoy en día inclusive se hace en general y también se desprendió a los barrios con los diferentes combos o parches, como los quieran llamar, e inclusive también en diferentes territorios del país, ya con las filiales existentes de la barra. Está también con la pelota en la cabeza, que ese sí ha sido un programa de la mano de la municipalidad, donde hemos incentivado el arte por medio de la pintura, la música, los cuentos, el cómic, buscando, y lo bueno del programa es que no tienes que ser hincha de Nacional para participar de él, inclusive ya lo han ganado personas de otros equipos. Entonces nosotros somos una barra muy inclusiva que trabaja mucho por la cultura, por el progreso de las personas, de nuestros integrantes. Que ahí habla mucho del proceso, que 25 años la barra, casi 20 años la Navidad, o sea, desde no, casi no, más de 20 años, yo diría que son como 23, 24 años de desde la el Navidad surgimiento Verdolaga. de ambas barras se ha dado esa expresión cultural y artística por el lado de la resistencia. Incluso podemos hablar de Marcado de por Vida y otros escenarios de construcción cultural y artística que se ha generado la barra. No sé si Alejo y Michael nos cuentan un poco de hoy. Con Secretaría estamos avanzando en el GRAF por la convivencia, que también tiene una historia, musical. y el aguante musical, que es también histórico de la Yo creo, barra. Santi, que Aguante Musical es el proyecto bandera de la Resistencia Norte. Para nadie es un secreto, pues, que la instrumental, la murga del indigente, es en el continente una de las mejores, que se codea ahí con gente del sur del continente, pues, que son los que traen este estilo de música. Los pelados de la murga todos son músicos y es a través de los procesos de formación de Aguante Musical. Este año está cumpliendo su aniversario número 15, de la mano, pues, del apoyo de la alcaldía, de todo esto, y del interés obviamente de la barra y de los pelados de la barra, que de querer aprender desde cero, porque es que a los chicos hoy en día se les enseña desde cero a tocar un instrumento, y cómo ha pasado el tiempo y cómo ha mejorado la calidad de vida estos procesos, que hoy en día quienes dictan las clases son integrantes de la murga del indigente, que están formando a los futuros integrantes de dicha organización, para alentar, para hacer música para Independiente Medellín. Esto creo que es algo inaudito en el barrismo mundial, y creo que es un ejemplo bandera y es un proyecto que merece toda la visión. Que vuelvo y aprovecho, qué pena pues lanzar tantas pullas al aire, pero que
los medios de comunicación, aquellos que están más preocupados porque los hinchas se encuentren y se den cuchillo, deberían de preocuparse más porque los hinchas se forjan en memoria, que es lo que le falta al país, como lo decía el compañero de Nacional, o se forjen en música, arte y cultura, como lo hace la Resistencia Norte y como lo hacen todas las barras de este país. La pelea es fuerte, es dura, pero acá estamos y no desistiremos de cambiarle la cara al barrismo, porque es nuestro estilo de vida, para que nos dejen de mal llamar barras bravas, o como incluso lo hacen algunos periodistas cínicos desde la ciudad de Bogotá, llamándonos barras brutos, creyéndose ellos quienes tienen la única verdad sobre el fútbol. Michael, ¿y qué decir desde Trapos, que hay mucha arte y mucha cultura también ahí, y han habido apuestas muy arriesgadas también en la construcción de, por ejemplo, la bandera más gigante del mundo, que hay ahí también una apuesta por visibilizarse? ¿Qué pensás vos de ese componente de arte y cultura que tienen las barras y que tradicionalmente como que no se reconoce? No es que no es reconocido, pero al interior de la barra ya es los mismos integrantes de la barra, los que cosen, los que las pintan, los que hacen que esa cultura sea más como propia, porque es mío, es lo que nos pertenece, es lo que vamos a mostrar en la tribuna. Entonces eso hace parte como de la cultura que durante años pues acá en la ciudad de Medellín hemos venido pues avanzando, gracias pues a las instituciones. Y sí, en la Resistencia Norte hay varios programas que nos llenan de orgullo, como el Aguante Musical. Ya tenemos una crew, se llama Crew Resistencia Norte, de grafitis también, que eso motiva. Y hay pelados pues que les gusta, que en vez de rayar una pared RXN 98 se esfuerzan por hacer grafitis que en la cultura son bien vistos. Que eso le ha dado también mucho color y mucha vida a la ciudad. Yo siempre he sido muy amigo de ver los 4 colores distribuidos por toda la ciudad, porque también el gris en general del hormigón es triste, y ver esos colores también le da mucha vida y nos dice de las identidades y de lo que hay acá en Medellín. Ya como para ir cerrando, voy a pasar a un tema que es un poquito más difícil, que es difícil para la ciudad en general, lo que hablábamos un poco en el pasado, en el estadio se materializan las dinámicas de desigualdad y las brechas que en la ciudad se constituyen, y en la ciudad tenemos una preocupación creciente por los riesgos y los daños en torno al consumo de sustancias psicoactivas. La Secretaría de la Juventud se ha esforzado por evitar la criminalización, la persecución y la represión, pero sin convertirnos en incentivadores del consumo, abrir diálogos sinceros sobre los riesgos que hay en torno al consumo de sustancias. Y creo que acá en esta mesa hay una sinceridad en que el fútbol y la fiesta que es el fútbol trae consigo, hay una relación con el consumo. No sé si ustedes ya tienen sus propias reflexiones sobre esa relación, y si nos cuentan también en torno a esas reflexiones qué medidas de cuidado implementan cada uno para tratar de proteger a los jóvenes o los ciudadanos integrantes de las barras, para ya después que hablemos un poquito del diálogo que estamos teniendo desde la Secretaría de la Juventud con ambas barras en ese sentido. Mira, Santi, el tema de las drogas en el fútbol, pues prácticamente va como adherido el tema de la violencia en el fútbol dentro de la sociedad también, ¿cierto? No es una irrealidad, pero no es una bandera que se tenga como estandarte. Es otro también de los mitos que se tienen por ahí en las calles o en los rumores, cuando por ejemplo dicen que es que allá solo van marihuaneros y viciosos, ¿cierto? Que para ir allá es como el mito de que no canta, se lo aporrean, algo así, que entonces que usted allá tiene que fumar para ser aceptado, o consumir para ser aceptado, y cuando la verdad es un tema que desde la cabeza, desde los liderazgos y personas referentes de la barra, viene antes dándosele un trato, ¿cierto? Viene dándosele un trato para que estas nuevas generaciones que fuimos llegando, que van llegando, sean más conscientes del uso responsable de las drogas,
¿cierto? Y del alcohol, porque tenemos que recordar pues que el alcohol sí lo vende, el estadio está rodeado de licoreras, pero fumar es malo, ¿cierto? Entonces, y entre otras cosas. Entonces, es un tema que también recae como en el tema de la institucionalidad, en que se debería hacer una concientización más a nivel de ciudad, tener un control más riguroso sobre el tema de la distribución y microtráfico de la ciudad, pues si podemos tocar esos temas acá, tener un control más riguroso, porque volvemos a lo mismo, es que dejan que recaiga el problema sobre los que llegan a ese estadio a los miles y que ellos allá lo cuiden y que respondan por lo que puedan hacer, ¿cierto? Y no después lavarse las manos, porque entonces ¿cómo podemos ayudar? Con programas que traten la prevención o el uso consciente de los estupefacientes y drogas y alcohol. Y no sé si Alejo y Michael nos cuentan un poquito también sobre esas reflexiones de esa relación fiesta, fútbol y consumo. Y también si para ir cerrando nos cuentan cómo han visto la perspectiva que estamos abordando desde Secretaría de la Juventud. Ya hemos tenido algunos diálogos con ambas barras y queremos también entender un poco qué impresiones y qué percepciones les deja ese ejercicio. El programa de consumos conscientes, creo que llevamos ya como 2-3 sesiones con la barra. Una vez fue con los líderes, otra con los integrantes pues, de la Anda de los Trapos y la Murga del Indigente, y otra sí fue como invitación a integrantes de la barra en general. Y creo que ha sido pues que deje la enseñanza, eso ya es ganancia. De que, hey, ¿qué estoy consumiendo? ¿A dónde? ¿Qué es lo que me estoy soplando o tragando? Entonces eso ha sido muy, muy interesante para los integrantes de la barra y el consumo, por más que lo prohíban en el estadio, usted adentro va a ver quién consuma y de todito. Entonces creo que es más como llegar como una conciencia de que el fútbol también se puede ir de otra manera a la de estas sustancias. Santi, yo creo que si es lamentable perder un amigo por violencia, es mucho más lamentable perderlo por abuso de drogas. Por eso aplaudo y agradezco las charlas de consumo consciente. Probablemente de 100 que vayamos a las charlas, a 80 les importe nada y solo estén ahí por cumplir, pero vamos a ver 20 que algo se nos va a quedar, y al parcero que consume de más, que se toma una pepa de más, que se fuma un bareto de más o la sustancia pues que lo acompaña, incluso mezclándolas todas. Cuando lo veamos muy mal le vamos a decir: hey, para allá, mira, estás abusando con tu cuerpo, ¿dónde estás comprando eso? Porque finalmente sí, no podemos alejar el fútbol y la pasión del fútbol con la drogadicción que esta ciudad mueve, que es muy grande, y como lo mencionaban también el alcoholismo, porque es que el alcohol también es algo adictivo y lo miramos y lo normalizamos como si fuera paisaje, y no es así. ¿Cuántos amigos no se han muerto de una cirrosis o de un montón de situaciones? Pues creo que atrás de todos estos charlas, procesos y proyectos que la Secretaría nos brinda, hemos podido quizás hasta ya salvarle la vida alguna vez a aquellos integrantes o compañeros de la barra que no saben consumir. Pues tampoco es enseñarles, cada cual mira cómo se lo mete, pues cómo se mete sus sustancias y todo eso, pero sí decirle: hey, parce, dale más suave con eso que estás metiendo, o deja o para un rato y ya. Que ahí el mensaje que hemos tratado de llevar es un poco ese, no hacer un poco más sano, más seguro y más consciente el ejercicio. Exacto. También un mensaje que tratamos de llevar con líderes con el objetivo de que ellos reconozcan en campo también cuando algunos de los integrantes de los combos están bajo algún efecto y eviten ciertos comportamientos que puedan generar peores reacciones. Y es que eso es muy importante, es tan importante como el papel de los procesos que se hacen pues de la mano de las secretarías. Es el papel que juegan también los líderes en las barras, ¿cierto? Ahorita comenzando el programa hablábamos de que obviamente ellos ya son unas personas que esto ya llevan 20 años por encima de nosotros, 20, 25, ¿cierto? Algunos líderes más o menos. Y hay algunos donde se puede reconocer que hubo como una superación personal. Hay personas que te pueden decir: mira, yo ya pasé por eso,
cuando no asistían ese tipo de programas, ¿cierto? Cuando era de pronto, cuando nadie de pronto le interesaba que yo estuviera Que tuvieron mejor. que llevar ese proceso solos. Exacto. Mientras que hoy se invita a ser partícipe de este tipo de programas para que participen, que al menos vayan y empiecen a concientizarse de cierta cantidad de personas que vayan, que queden algunos con la certeza, pues como con esa convicción de pronto de que puede cambiar o puede mejorar, ¿cierto? Y también nos ha permitido, ya hablando yo como en el rol de secretario, como secretaría, pensar también el barrismo como parte de la ciudadanía y empezar a acercar otros asuntos que también duelen al resto de la ciudadanía a esos escenarios de diálogo y construcción, la salud mental, el consumo de sustancias, el acceso a empleo, hay muchos otros diálogos en este sentido que como secretaría también podríamos llevar a estos escenarios de interlocución con el barrismo y que tradicionalmente la institucionalidad no se lo ha pensado así porque los piensa muy en el contexto de la cancha, del fútbol y del estadio y no como en el ejercicio de ciudadanía. Yo creo que ya hemos tenido la oportunidad de conversar bastante, nos quedan bastantes elementos por ahí. Les voy a hacer una trivia de esas de lo bueno, lo malo y lo feo, muy sencillita, de 3 recuerdos. El mejor recuerdo que tengan viviendo un clásico, algo de lo que se hayan arrepentido en el marco de un clásico. Y yo creo que con esas 2 preguntitas podemos ir cerrando. Lo bueno de un clásico. El mejor recuerdo que tenga de un clásico. Creo que el mejor recuerdo de un clásico, no recuerdo el año, pero también se celebró un 27 de junio, que los goleamos y fue pucha fiesta hicimos. 2011. Veníamos 2011, de 5-1. que hasta Pardo hizo gol, 5-1. imagínense. No. Veníamos de ser campeones de 8 Sí. Pero es que Pero clásico es clásico. ¿Y hay algo de lo que te hayas arrepentido en el marco de un clásico? Arrepentido. No, Nada. no sé, guiño. No, pues yo creo que la respuesta va a ser muy tétrica. El mejor recuerdo que pueda tener de un clásico es el 27 de junio del 2004, donde en la única final paisa, pues nosotros salimos vencedores afortunadamente. Y bueno, eso quedará marcado por los siglos de los siglos hasta que haya otra final. Hasta ahí, pues como lo digo yo, con el respeto del compañero, son nuestros hijos. Pero bueno, pues por el marco, por lo que significa una final, todo. Y de algo de lo que me tenga que arrepentir, Santi, no, seguramente en su momento habría hecho el mea culpa, pero ahora no tengo ese recuerdo como claro. Y Pablo, no se quieren arrepentir de nada. No, pues mira, no clásicos, así en cuanto a lo deportivo que yo recuerde, pues han habido muchos, ¿cierto? Cuando ganamos el clásico número 100, ¿cierto? Han habido deportivamente muchos recuerdos. En cuanto, digamos, a lo personal, lo vivido dentro del estadio, por ejemplo, cuando sacamos el Somos el pueblo y la ciudad, somos el barrio y el país, somos el barrio y la ciudad, somos el pueblo y el país, somos nacional, ¿cierto? Que fue un frente de 140 metros por 250 de alto, que me costó una semana de incapacidad, ¿cierto? Para mí, cuando yo vi eso colgado pues en el estadio y haciendo y marcando pues un tifo, eso para mí fue algo pues para no olvidar. Y algo de lo que te arrepintas, tírate al charco. Algo de lo que me arrepiento. La policía no está pues, afuera tampoco. no sé, creo que a veces la juventud, digamos, acelerada, ¿cierto? Venimos de un barrio donde lastimosamente no cogemos buses para ir al estadio, sino que el estadio queda al pulmón. Entonces, recorrer la 80, pasar por detrás del estadio con un montón de cosas que yo creo que los compañeros saben que han pasado por ahí antes y después de los clásicos, ¿cierto? Pero que la verdad, pues, no es como motivo de orgullecerse, pero es una realidad que estuvo ahí. Yo creo que aprendimos de eso y hoy estamos acá. A mí me gusta la pregunta del arrepentimiento porque también da el espacio a reconocerse a sí mismo hacia el pasado. Yo no tengo mucho de qué arrepentirme. Mi mejor recuerdo en un clásico
O con respecto al marco de un clásico, es en 2009, en un 3-1 que ganamos con un golazo de Luis Carlos Arias, un gol de Ricardo Calle, Y el otro porque fue mi primer clásico solo. Yo empecé a ir a Norte solo en ese año. Sería el del ICFES. Ese día Con del gol ICFES. 3-1 que descontamos con gol de Lechuga Maggiolo. Lechuga Maggiolo, sí. Cabezazo. No descontaron, iban No, ganando 1-0. empezamos ganando 1-0. Usualmente sí, los clásicos caían en el día ICFES de en ICFES. septiembre. Y mi peor recuerdo es un ICFES del año siguiente, perdemos creo que 1-0 con un autogol de Pertus y yo estaba muy enfermo, es mi peor recuerdo en torno a un clásico, porque además fui al ICFES muy enfermo, Medellín pierde el clásico con un autogol, no me lo puedo ir a ver al estadio, no, todo mal ese Todo en día, contra. todo salió mal ese día. No, muchas gracias muchachos por este espacio de diálogo, creo que amerita tener muchos más, que también los hagamos de manera más pública para cumplir con ese objetivo que nos señalaba Pablo, y es que cada vez más gente escuche lo que tenemos por decir acá, que tradicionalmente no está en las fuentes oficiales ni en los medios de comunicación tradicionales. Muchas gracias por el compromiso y ojalá disfrutemos mucho el partido del sábado. Muchas gracias a usted, Santi, y a los compañeros por la invitación, y que sea así, que sea un clásico en paz, en sana convivencia, y que gane el mejor, el verde. Santi, no, gracias a todos, a vos, a todos los de la producción ahí por la invitación. Como dice el compañero, que gane el mejor, pero que principalmente gane la ciudad. Gane la ciudad, cero inconvenientes, cero muertos, cero heridos, que las cosas salgan bien. Que sea la fiesta. Medellín Futuro.